acta de la sesión número 113 se da por aprobada y la sesión número 114 queda a disposición de los señores y señoras diputadas. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por medio del cual formula indicaciones al proyecto de ley que autoriza a las instituciones de seguridad social para celebrar convenios de pago de cotizaciones previsionales adeudadas y modifica las leyes que indica. Una carta del señor Francisco Ollarse, gerente general de la compañía naviera Frasal, Sociedad Anónima, por medio de la cual se refiere a vigencia de la resolución exenta número 686 de la Dirección del Trabajo que establece sistema obligatorio de registro y control de asistencias, horas de trabajo, descansos y determinación de remuneraciones del personal embarcado y crea mecanismos de interposición de reclamos y quejas a bordo y en tierra de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115, inciso quinto del Código del Trabajo. Al respecto, el señor Ollarse solicita se pueda oficiar a la ministra del Trabajo y Previsión Social a fin de solicitar su intervención en la problemática que aqueja transversalmente a los actores de la industria por las razones que expone en la misiva y asimismo oficio al director nacional del Trabajo con el objeto de que informe sobre el proceso de implementación de la resolución señalada. Una carta de la bancada Unión Demócrata Independiente a través de la cual comunica que en la sesión del día de hoy el diputado señor Henry Leal será reemplazado por el diputado señor Eduardo Cornejo. Una carta del señor Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la UDP, por medio de la cual agradece la invitación a la sesión del día de hoy, pero excusa su participación debido a compromisos previos ineludibles. Un correo del señor Alfredo Sierra, mediante la cual agradece la invitación, sin embargo, comenta que su agenda está sumamente copada de compromisos profesionales, motivo por el cual no podrá asistir al día de hoy. Un correo del señor Fernando Arap, mediante el cual agradece la invitación y manifiesta que por temas de agenda le resulta imposible asistir a la sesión convocada el día de hoy. Y por último, señor presidente, una carta del señor Fernando Alvear, gerente general de la Confederación de la Producción y el Comercio, a través de la cual informa que debido a sus compromisos internos de trabajo aún no han analizado la referida iniciativa legal. Por tal motivo, excusan su participación para el día de hoy. Asimismo, solicitan considerar la opinión de la CPC una vez que el proyecto avance en su discusión legislativa. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Perfecto. Muchas gracias, señor secretario. Solamente una aclaración respecto al último punto de la cuenta, que donde la CPC plantea que se considere la opinión una vez que el proyecto avance en la discusión legislativa. La verdad es que la oportunidad para que sea considerada su opinión es justamente la audiencia. Entonces, bueno, se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputados, diputadas, su contrato. Sí. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, se ofrece la palabra sobre puntos varios. Diputado Undurraga. Gracias, presidente. Mire, quiero referirme a algo que nos enteramos hoy día en la mañana en la sala, muchos de nosotros, que el día de ayer se produjo un incidente serio en un ascensor. Relatan las personas que iban arriba, o más bien personas cercanas a quienes iban arriba, que cayó varios pisos y afortunadamente el ascensor se frenó y los ocupantes resultaron ilesos, aunque muy asustados, por cierto. Nosotros somos la Comisión de Trabajo, legislamos entre otras materias, en materia de seguridad en el trabajo, seguridad laboral, y el problema es que este ascensor puso en riesgo a un grupo de trabajadores de este Congreso y uno se hace la pregunta qué otros problemas más podríamos tener en esta materia. Entonces, quisiera, presidente, que como Comisión de Trabajo pudiéramos oficiar por un lado a la presidenta de la Cámara, la diputada Carol Cariola, y al secretario general, el señor Miguel Landero, para solicitar primero que se instruya una investigación acerca de los hechos, el estado del ascensor, las mantenciones y las causas. A partir de ello, que se tomen las medidas. Y de la misma forma que puedan informar el mapa de riesgos, de posibles peligros para la seguridad de los trabajadores y trabajadoras del Congreso y las medidas en cada uno de ellos. La verdad que esto lo podría, y por supuesto los diputados y diputadas también, esto lo podría haber solicitado en incidente, pero me pareció que si nosotros somos la Comisión de Trabajo, que entre otras cosas legislamos en materia de seguridad laboral, de seguridad en el trabajo, aquí en el Congreso tienen que darse esas condiciones y lo de ayer no hay que minimizarlo, pudo ser un accidente muy grave, fue un incidente solamente, pero es una luz de alerta para otros problemas que podemos tener en el Congreso en esta materia. Eso, presidente.
Bien, muchas gracias, diputado Undurraga. Si le parece a la comisión, entonces enviamos esta comunicación a la presidenta de la Cámara y también al secretario general, en los términos que planteó el diputado Undurraga. ¿Estamos de acuerdo? Se ofrece la palabra entonces sobre puntos varios. Diputado Santana. Gracias, presidente. Es muy breve. En realidad, quería contarle que esta semana me reuní con dirigentes de uno de los sindicatos de la Compañía Minera del Pacífico, que es una empresa muy importante en la región de Atacama que tiene su actividad en la provincia del Huasco y también en la provincia de Copiapó. Ellos me contaron que, por información por parte de la Unidad de Relaciones Laborales, se enteraron que 4 colegas del Valle de Copiapó fueron desvinculados, uno perteneciente a Cerro Negro Norte y el otro a el puerto de Punta Totoralillo. Fue por necesidad de la empresa, ese fue el argumento que se les dio, pero posteriormente nos describieron que desde hace tiempo había maltrato, digamos, por parte de una de las subgerencias, que se tradujo en malos tratos desde el punto de vista psicológico, pero también en una agresión física por parte de una de las subgerencias contra uno de los trabajadores. A mí me pareció bastante grave esta situación. Me reuní 10 de la tarde con ellos y con el director nacional del trabajo, Pablo Centeno. Y hago mención de esto, señor presidente, porque la CMP es una compañía muy importante en la región de Atacama que tiene una tradición no solamente expresada en lo laboral, sino que también hay una cultura prácticamente de quienes han trabajado y trabajan en esta empresa. Y desde hace un par de años se produjo un cambio en la subgerencia, en donde está muy incorporada una lógica distinta a la que esta compañía siempre tuvo y lamentablemente se ha expresado también en situaciones de maltrato como esta. Así que yo quería solicitarle solamente a la comisión poder remitir un oficio de la comisión a la Dirección del Trabajo. Esto lo pusimos en conocimiento el día de hoy, pero me parece que es una situación de bastante menoscabo laboral. Gracias, diputado Santana. Entonces, si le parece a la comisión, oficiaríamos la Dirección del Trabajo, los términos planteados por el diputado Santana. ¿Está de acuerdo? No lo sabemos, pero... Señor secretario, tiene la palabra. Adelante. Presidente, este conflicto entre la empresa y el trabajador está judicializado. No está judicializado. Por su intermedio, señor presidente, no, entiendo que lo que los trabajadores iban a hacer una presentación justamente en la inspección del trabajo, pero no está judicializado porque es reciente. Perfecto. Ya, estamos de acuerdo. Gracias, secretario. Gracias, diputado Santana. Entonces, acordamos este oficio de la Dirección del Trabajo. ¿Se acuerda? Sí. Si no hay más palabras sobre la cuenta, diputado Romero, sí, varios, sí, adelante. Gracias, presidente. Presidente, quiero, aunque tarde, agradecer a usted y a la comisión que la semana pasada recibieron a los dirigentes de los trabajadores eventuales del Puerto Coronel, que representan a 1037, pero quería solicitarle, si es posible, que se reciba en esta comisión a los trabajadores de planta y a la gerencia, que también quieren venir a exponer la otra parte del conflicto. Llevan 2 meses, presidente, en paro. Nadie se ha involucrado desde el gobierno porque dicen que es una empresa privada, pero son 1037 chilenos que están en conflicto. De hecho, hay un grupo, de los 1037, 100 son mujeres, o cerca de 100. También tienen su directiva, pero en concreto le pido a usted, y en usted al resto de los colegas de la comisión, ver la posibilidad de recibir a los dirigentes de los trabajadores de planta y la posibilidad también a la gerencia o a alguien represente al gerente. Gracias, diputado Romero. Sí, por supuesto, vamos a incorporar esta solicitud también al resto de las peticiones de audiencia para programarla en cuanto sea posible, ojalá a la brevedad. Sí, muchas gracias, diputado Romero. ¿Puntos varios? Bien. Pasamos entonces a la orden del día. La sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. En primer lugar, continuar con el estudio del proyecto de ley iniciado en mensaje del Su Excelencia Presidente de la República, que autoriza a las instituciones de seguridad social para celebrar convenios de pago de cotizaciones previsionales adeudadas y modifica leyes que indica, calificado con urgencia suma. Para estos efectos, ha sido invitada la señora ministra Benjamín Román
y está representada por el subsecretario de Previsión Social, don Claudio Reyes, y por el superintendente de Seguridad Social, señor Osvaldo Macías, pensiones, perdón, don Osvaldo Macías. Entonces, ahí hemos acordado, esto lo planteamos en el chat de la comisión, extender el plazo de indicaciones, dado que nos habían planteado desde el gobierno que habían ciertos diálogos pendientes con los actores incumbentes en esta materia, en este proyecto de ley, a la espera de poder conocer las indicaciones parlamentarias y también las indicaciones del Ejecutivo que recogieran ese diálogo. Y por lo tanto hoy día nos acompaña el subsecretario de Previsión Social, a quien le vamos a ofrecer la palabra para que nos pueda contar respecto del avance de estas conversaciones y si existe alguna indicación del Ejecutivo que pueda ser discutida, porque ya recordemos que estamos en la discusión en particular, ¿no? Así que, subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, dar las excusas de la ministra del Trabajo, Janet Jara, quien no ha podido estar en esta ocasión, y estoy yo en su representación. Manifestar que en efecto sostuvimos varias reuniones con dirigentes de las MIPYME y también recibimos observaciones de algunos parlamentarios, y en atención a ello, tal como mencionó el secretario, el presidente de la República ha enviado indicaciones a este proyecto de ley que autoriza a las instituciones de seguridad social para celebrar convenios de pago sobre cotizaciones previsionales. Tenemos una pequeña presentación, ¿sí? ¿Lo muevo yo? ¿Sí? Sí, aquí voy a pasar al contenido de las indicaciones. Básicamente, hemos atendido las solicitudes que requieren una ampliación del periodo de cobertura del proyecto, en atención a poder cubrir una mayor cantidad de meses con las deudas a través del convenio que se puede establecer, y también a aquellas prevenciones que fueron realizadas por los parlamentarios de la comisión. Nuestra propuesta de indicación es ampliar el periodo de cobertura, que antes era desde febrero de 2020 al mes de enero del 2019, es decir, enero del 2019 hasta diciembre del año 2023. Una segunda modificación, una segunda indicación, también tiene que ver con ampliar el plazo para poder suscribir este convenio de pago. Hay una indicación que aquí no está, que eventualmente la introduciremos, que tiene que ver con el mecanismo, la operación o ventanilla, si le podemos llamar, para suscribir el convenio de pago. Estamos buscando aquello que sea lo más ágil posible. Sin embargo, en principio proponemos aumentar el plazo de 60 a 120 días para que se puedan suscribir estos convenios de manera de poder facilitar que esta norma alcance al mayor número de beneficiarios posible. En tercer lugar, también, y atendiendo la magnitud de las deudas, y posteriormente se va a referir a la cifra del superintendente de pensiones, hemos propuesto aumentar el número de cuotas posibles de suscribir en el convenio desde 18, que era el proyecto original, a 36 mensualidades. En cuarto lugar, y atendiendo fundamentalmente, como digo, los que expresaron parlamentarios, pero también las pymes, estamos proponiendo la eliminación de la posibilidad que estos convenios sean suscritos por municipalidades y corporaciones municipales, dado que no fueron parte de la negociación con las MIPYMES, que en el fondo da origen a este convenio, que estuvo vinculado al acuerdo de salario mínimo del año 2023. Como quinto elemento, como quinta indicación, también estamos atendiendo a algo que no se hizo observación en la comisión, pero sí ha sido expresado por las MIPYMES, respecto a la deuda que se establece para ser pagada por este convenio, que establecía un mecanismo de ajuste y generaba una cuota al final del convenio. En consecuencia, dado que esa cuota de ajuste se podía transformar en una situación que generaba una imposibilidad de pago, estamos sugiriendo eliminar del proyecto esta cuota de ajuste y establecer un mecanismo de pago en cuotas iguales y sucesivas, a las cuales se le aplicaría un reajuste, unidad de fomento, y una tasa de interés
que corresponde a las operaciones de créditos reajustables. Estamos eliminando una cuota de ajuste que existía, que se ponía al final de la deuda, que acumulaba la totalidad de los intereses que en la modalidad actual que están establecidos los intereses, que son los intereses penales, a una tasa máxima convencional, y que generaba en términos más vulgares un cuotón. Es el punto. Subsecretario, ¿sí? Sí, si lo interrumpo brevemente, el diputado Hirsch tiene una pregunta, pero diputado Hirsch, ¿tiene una consulta? Ah, perfecto, ya, adelante. Y es esa cuota de ajuste, o cotón, se está proponiendo eliminarla y establecer un convenio con un capital inicial, que es lo adeudado hasta el momento en que se pacte el convenio, y que posteriormente puede pagarse en hasta 36 cuotas mensuales iguales y sucesivas, las cuales serán cuotas de una deuda reajustable, expresada en unidad de fomento, y que tendrá un interés que sería el interés normal de las operaciones de crédito reajustables. Asimismo, en el contenido de las indicaciones, se contemplaba un plazo de 15 días hábiles para que entrase en vigencia esta ley desde su publicación en el Diario Oficial, y a fin de que haya más tiempo para hacer ajustes operacionales. Como digo, seguramente habrá una circular de carácter conjunto por parte de las superintendencias que regulan a todos los acreedores. Aquí los acreedores son todos regulados, llámese AFP, ISAPRES, mutualidades, administradores de fondos de cesantía. Todos tienen un regulador, puede ser la Superintendencia de Seguridad Social, o la de Salud, o la de Pensiones, que me acompaña el superintendente, y se está estableciendo un plazo superior, en este caso de hasta 30 días hábiles, para establecer la vigencia de la ley y permita un periodo de formulación de estas características más normativas. Quiero también mencionar que en algún momento se estableció en las conversaciones que se sostuvieron en la comisión, poder mirar la situación de los intereses históricos de la deuda. Sin embargo, ahí hay que tener en cuenta de que lo que estamos hablando son deudas con los trabajadores, y esos trabajadores, a través de esos intereses históricos, han adquirido derechos que, por intermedio de la ley, no podríamos necesariamente hacer que eso se eliminase sin caer quizá en alguna situación que puede ser considerada como de expropiación o atentatorio respecto a esos derechos. No obstante, quiero mencionar también que en las conversaciones y en las negociaciones que se están sosteniendo en la Comisión de Trabajo del Senado, uno de los temas que se está conversando es cobranzas previsionales, y hay disposición del Ejecutivo de cambiar el régimen de cobranzas previsionales en materia específica de esos intereses a partir de aquí en adelante, pero como una norma de carácter permanente. Por eso que hago mención a la reforma de pensiones, donde debería estar considerado un cambio de esa característica. Quiero, por su intermedio, presidente, pasarle la palabra al superintendente, quien se va a referir a los efectos numéricos, digamos, de las indicaciones que estamos sugiriendo. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, subsecretario. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a los señores parlamentarios y pasamos a ver entonces los números asociados al proyecto de cambio legal. Los números que vamos a presentar se refieren al periodo que es sujeto de convenio, es decir, las deudas previsionales originadas entre enero de 2019 y diciembre de 2023, todas actualizadas con reajustes e intereses de acuerdo a la ley respectiva al 31 de enero de 2024. Reajustes e intereses legales y recargos, está todo lo que corresponde a pagar, digamos. En este caso, lo que primero que podemos destacar acá es el número de empleadores que cubre este periodo. Hay 73.727 empleadores que adeudan cotizaciones previsionales en este periodo de 5 años, y la deuda total que tienen es de 385.000 millones de pesos, o sea, casi 385 millones de dólares. Notemos ahí que las microempresas
acumulan el 36,7% de la deuda, las más pequeñas. Las pequeñas empresas el 34,6%, las medianas empresas el 12,2%, y el resto corresponde básicamente a empresas unipersonales o personas naturales, y alguna información que no se pudo cruzar. Ahora, también un dato importante, con el periodo anterior, que cubría 13 meses menos, partía en febrero del 2020 y ahora parte en enero de 2019, antes teníamos un universo más pequeño, eran 61.946 empresas, ahora son 73.727 empresas y personas naturales. Por lo tanto, hay un 19% de aumento de empresas de MIPYMES y de personas naturales que podrían acogerse a este convenio. Hay más personas que podrían verse beneficiados y más trabajadores que podrían ver recuperadas sus cotizaciones si se suscriben los convenios. Y en términos de montos, con los anteriores números, con el periodo de 13 meses menos, la deuda actualizada era de 289.000 millones de pesos y ahora es 385.000 millones. O sea, la deuda sube en 33%, y sube porque, como vemos, hay más deudores que se incorporan en el periodo, y por otra parte porque hay un periodo mayor de deuda que también se suma. Entonces, aumenta tanto el número de empleadores como de deuda que podría ser objeto de convenio. Si pasamos a la próxima lámina, hay algunos números que pueden ser interesantes de observar por los señores parlamentarios. Ahí vemos los tramos de deuda y podemos observar que el 85% de las MIPYMES, el 85%, tienen deudas inferiores a 10 millones. Y si las observamos menores a 1 millón, el 48,2% de las MIPYMES tienen deudas menores a 1 millón. Entre 1 y 5 millones, el 28,1%, y de 5 a 10 millones, el 8,5%. ¿Por qué mostramos esta cifra? Porque nosotros pensamos, evidentemente la realidad de cada MIPYME solo la conocen quienes la gestionan, pero uno podría pensar que deudas de 1 millón o de 1 a 5 millones o de 5 a 10 millones podrían ser bastante factibles de ser reprogramadas con los plazos que se ampliaron a 36 meses, con la eliminación de este cubotón y con la mayor amplitud de tiempo para hacer los convenios, lo que beneficiaría tanto a los trabajadores que habrían recuperado sus cotizaciones, como a estas medianas y pequeñas empresas que también podrían tener la oportunidad de reactivar sus negocios. Digamos, por lo tanto, sería beneficioso tanto para trabajadores como para las pequeñas empresas. Esos datos yo creo que son bastante relevantes porque muestran que las deudas para la mayor parte de las MIPYMES no son tan grandes, ¿no? Y también podemos relevar que solo el 4% de las MIPYMES tienen deudas sobre 50 millones, y ese 4% de MIPYMES que tienen deudas sobre 50 millones acumulan más de la mitad de la deuda, el 51% de la deuda total. Ahí uno pensaría que es más difícil de recuperar, pero es un número de empresas más pequeño el que está ahí. Por lo tanto, eso hace abrigar alguna esperanza de que sin duda que un proyecto como este podría beneficiar a muchas personas y a muchas pequeñas y medianas empresas. Eso en cuanto a los datos, señor presidente, que creemos que es lo más importante de destacar esta calle. Bien, muchas gracias, superintendente, subsecretario. Estas indicaciones claramente recogen gran parte de las inquietudes que han sido discutidas en esta comisión en sesiones anteriores. Por lo tanto, yo les propongo hacer una ronda de palabras, opiniones o preguntas para poder proceder a seguir la discusión en particular. Entonces está anotado el diputado Hirsch, diputado Sandón. Diputado Hirsch, adelante. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar agradecer al Ejecutivo por la indicación. Me gustaría referirme a la indicación del Ejecutivo, pero además mencionar que hemos presentado una indicación suscrita por el diputado Ulloa, el diputado Undurraga y quien habla, que toca varios de los mismos aspectos que se ha mencionado por parte del Ejecutivo en su indicación, pero en algunos coincidimos y en otros vamos, creo que, en direcciones diferentes.
respecto del plazo que se va a considerar, digamos, el periodo más bien, el periodo que se va a considerar. Bien, antes de eso, nosotros creemos que es importante definir con claridad cuál es el sentido de este proyecto. Y nosotros creemos que el sentido del proyecto es que las y los trabajadores puedan incorporar en su patrimonio aquello que les pertenece y que las empresas no han transferido a donde corresponde. Que ese es el sentido. Y siendo ese el sentido fundamental, nosotros creemos que no corresponde hacer diferencia entre un trabajador y otro, puesto que estamos hablando de un derecho del trabajador, no de un beneficio o un derecho de la empresa. Por tanto, aquí donde el Ejecutivo estableció un periodo para poder acogerse a este proyecto, que lo había definido desde el 1 de febrero del 2020 y que ahora lo amplió al enero del 2019, nosotros creemos, por el contrario, que debe ampliarse mucho más, de tal modo de poder generar el espacio para que otros trabajadores también puedan recuperar aquello que les pertenece. Y en la indicación que hemos presentado, proponemos que el plazo completo sea de 10 años, es decir, desde el 1 de enero del 2014. Ese es el primer aspecto que incorporamos en nuestra indicación y que difiere evidentemente de la propuesta del Ejecutivo. Valoramos que lo haya ampliado un año, pero creemos que, dado que estamos legislando al respecto, tenemos que aprovechar esta oportunidad para buscar realmente resolver, presidente, un problema que afecta a una enorme cantidad de trabajadores y trabajadoras independientes de la empresa en la cual estén desarrollando sus actividades. Así que ese es un primer aspecto que está en nuestra indicación y que quisiéramos someter a la discusión, o por algo la hemos incorporado de esa manera. Una segunda cuestión que hemos incorporado en nuestra indicación y que también difiere el Ejecutivo ha eliminado en su indicación a las municipalidades. Se ha dicho que es por alguna sugerencia o propuesta o idea que surge desde los miembros de esta comisión. Puede que algunos lo hayan planteado. En nuestro caso, planteamos algo que va en la dirección contraria. Lo que nosotros creemos, dado el mismo argumento que he utilizado para ampliar el plazo, es que debiera incorporarse a todas las empresas y a las distintas ámbitos que tienen trabajadores, las municipalidades, etcétera, las corporaciones que estaban incorporadas. Y no estamos aquí hablando de un perdonazo ni nada por el estilo, porque estamos de nuevo poniendo el criterio de que es en beneficio de las y los trabajadores. Por lo tanto, en nuestra indicación, lo que nosotros hacemos es que lo ampliamos a todas las empresas independientes de su tamaño. Están las micro, pymes, medianas y las grandes empresas también. Insistimos, no está esto enfocado en términos de un beneficio para la empresa, sino que una posibilidad para que los trabajadores puedan incorporar en su patrimonio estas cotizaciones que no se les han pagado. Donde coincidimos con el Ejecutivo es en cuanto al plazo para acogerse a este beneficio. También creemos que los 60 días es un plazo muy acotado, sobre todo si es que ampliamos el periodo a 10 años, y por eso también hemos propuesto la idea de los 120 días. Así es que en ese punto sí coincidimos. Eso es básicamente los elementos fundamentales que están en la indicación que hemos presentado, y nos gustaría conocer, por supuesto, la opinión del Ejecutivo y de quienes forman parte de esta comisión. Gracias, diputado Hirsch. Tiene la palabra la diputada Jimena Sandón. Gracias, presidente. Yo, primero que todo, quiero agradecer al Ejecutivo por su intermedio, porque efectivamente se ve que en esta indicación se tomaron muchas de las cosas que dijeron los distintos expositores y también de la discusión que se dio acá. Así que por ese lado se agradece. Ahora, yo quisiera hacer primero una pregunta sobre ¿cómo dijo? ¿Cuotón? ¿Esa fue la palabra? ¿Ya?
creo que está en la ley, pero sería importante la explicación de que si alguna pyme lo paga con anterioridad a lo pactado, si en el fondo eso se recalcula, ¿no? Porque a veces pasa que cuando uno repacta ciertas cosas, igual se toma como si sobre el criterio inicial o el convenio inicial que se hizo. Segundo, por su intermedio, me gustaría saber efectivamente la opinión de lo que expuso el diputado Hitch, pero aquí nosotros conversando hablan de 10 años. Nosotros queremos hacer la consulta, entendemos que esto implicaría más plata, algunos dicen que no, pero tendríamos que discutir eso, porque la acción para demandar judicialmente el cobro, ¿no es cierto?, después de terminar una relación laboral son 5 años. Aquí se está hablando de 10, o sea, porque hay una ley que así lo determina. Entonces me gustaría saber eso, porque aquí estamos casi en los 5, diría yo, no sé, o cercano a los 5, pero efectivamente hay una ley que eso está establecido. Y respecto al punto que también es interesante, de acuerdo a lo expuesto por el diputado Hitch, también me gustaría el tema de educación. La discusión que se dio la vez anterior era que sonaba a perdonazo, ¿no es cierto?, por los traslados de los colegios municipales a la desmunicipalización en el fondo, pero en el fondo entendiendo que sí, siempre el beneficio para el trabajador. No había en el proyecto de ley ninguna sanción en el caso de que el municipio en este caso pactara y después no determinara no pagar porque ya no tienen ni siquiera los profesores. O sea, ¿cuál sería el incentivo, no? No sé si en ese minuto alguno decía que se sacara la plata del fondo común municipal. Cosa que fuera como automático, no sé, pero acuérdense que hay municipios que son muy pequeños, que tienen muy poco presupuesto. Bueno, entonces es interesante que toquemos estos temas, presidente, pero yo reitero que igual felicito o sea, me agrada mucho esto que después de una conversación el Ejecutivo haya tomado parte importante de las propuestas que se discutieron aquí. Eso, muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Undurraga. Gracias, presidente. Bueno, agradecer al Ejecutivo que hay algunos de los puntos que se plantearon la vez anterior que han sido recogidos en su indicación, pero creo que hay algunos muy fundamentales que no han sido recogidos. Yo personalmente no estoy en condiciones de votar a favor buena parte de los artículos al momento de la votación en particular. Los primeros ya se refería el diputado Hitch. Aquí hay un problema filosófico respecto a cuál es el eje ordenador del proyecto, si es para beneficiar a las pymes o es para beneficiar a los trabajadores. ¿Y cuál es el punto de partida? Y nosotros creemos, junto al diputado Ulloa, al diputado Hitch, que es para beneficiar a los trabajadores y después a las pymes. Se pueden lograr las dos cosas, pero partiendo por los trabajadores. Y por lo tanto, más bien, la definición es universal para todos los trabajadores, independiente de cuál sea el empleador. Si hay que poner sanciones, en el caso de los municipios, las corporaciones, pongamos las sanciones, pero no eliminemos la posibilidad que puedan resolver el problema de los trabajadores de esos empleadores. Lo segundo, bueno, ya lo decía el diputado Hitch, ampliar el plazo al 2014. Esto no significa más recursos, esto es costo cero para el Estado, toda vez que es una renegociación entre el empleador y entre el empleador y la institución previsional. Por lo tanto, no la pasa al Estado. Finalmente es plata que va a pagar. Es un reconocimiento de deuda o de repactación de deuda que hace el empleador con la institución previsional. Entonces no hay recursos del Estado comprometidos en ello. Por lo tanto, al decir que son más años, es poder reconocer más deuda previsional, que entiendo, ahí me puede después secundar el diputado Ulloa, que es más experto en estos temas, que entiendo que además son imprescriptibles, este tipo de deuda. Pero hay otra, bueno, está lo de los 60 y 120 días, que lo recogemos. A quienes esto que planteaba la diputado Sandón, también lo planteamos, que el que anticipa el pago se le descuenta el interés no devengado de la repactación, perfecto. Pero hay otro punto que hicimos presentamos en una indicación en conjunto con el diputado Ulloa, que es reconocer el problema económico que hay y la diferencia que hay entre pagar el máximo convencional, que es lo que está hoy día definido en la ley, versus el mejor rendimiento que pueda tener los fondos de pensiones.
entre uno y otro hay un amplio margen para poder rebajar intereses. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el dilema? Que económicamente eso tiene toda razonabilidad del mundo, además para generar un incentivo para que la gente pague. Si no, no van a pagar. Las pymes no van a pagar, vamos a hacer una ley diciendo que beneficiamos a las pymes y no van a pagar, o muy pocas van a pagar. El problema jurídico está dado en la circunstancia que los dueños de esos recursos, por ley, son los trabajadores, con los intereses incluidos. Ahora, este es un problema que existe, lo planteamos la vez anterior, tanto existe que el mismo subsecretario nos acaba de decir que lo va a resolver, pero para adelante. Entonces, si existe el problema, ¿por qué no buscamos una forma de resolverlo también en este proyecto de ley? Entonces, lo que nosotros proponemos con el diputado Ulloa es que haya una rebaja del 40% de los intereses, pero que deba ser aprobado expresamente por el trabajador, de manera tal de que dé su consentimiento, porque son recursos que son del trabajador. Si el trabajador no da su consentimiento, bueno, no se puede producir el convenio en esos términos, pero verdad, si esto no lo hacemos, no va a haber incentivo, van a haber muchos que no van a pagar, y finalmente los trabajadores van a tener un vale que va a decir, tengo una deuda muy grande que me deben, pero nunca se le va a pagar. Probablemente buena parte de estos trabajadores digan, mire, ¿sabe qué? Que se descuente el 40%, que dicho sea de paso, aún así es muchísimo mayor que la mejor rentabilidad que podrían haber tenido los fondos de pensiones si se hubieran integrado al fondo de pensión respectivo del trabajador. O sea, sigue siendo muchísimo mayor. Entonces, eso lo proponemos como una salida a un problema que el mismo subsecretario ha dicho que existe tanto que quiere cambiarlo para adelante. Bueno, cambiémoslo también con el consentimiento expreso del trabajador en cada uno de los casos en esta ley. Eso es lo que estamos proponiendo. Gracias, diputado Urraga. Diputado Ulloa. Gracias, presidente. Bueno, primero, efectivamente, da gusto cuando se recogen las opiniones, el fruto de las discusiones, de las exposiciones de los propios expertos. Y lo digo sinceramente, subsecretario y superintendente. En segundo lugar, yo creo que aquí la matriz o el tema principal, más allá del plazo, más allá de la deuda, etcétera, etcétera, creo yo que como todo convenio, lo principal tiene que darse en base a cuál es el incentivo para acogerse al convenio. Yo creo que eso es lo principal. Todo lo demás es accesorio. Sigue la suerte de lo principal, como decimos los abogados. Insisto, en la medida que no exista incentivo suficiente, esta ley va a ser bien trabajada, pero puede ser letra muerta. Entonces, yo creo que, siendo los intereses del patrimonio o de dominio del trabajador, yo no veo inconveniente alguno en que se pueda renunciar con un consentimiento libre e informado para acogerse a este convenio y poder generar un incentivo que, sin esta posibilidad, yo no advierto que sea mayor al que el plazo puede otorgar. El simple plazo a mí no me parece que sea el incentivo suficiente. Obviamente las razones económicas que da de la mayor rentabilidad que ha tenido por sobre este 40% me parece razones suficientes desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista jurídico me parece que el consentimiento libre e informado por parte del trabajador me parece razón suficiente, un motivo legítimo para poder renunciar a lo que legítimamente le corresponde, tomando en consideración, insisto, en que la naturaleza de este convenio o de esta ley obra en beneficio del trabajador y no en beneficio del empleador que debe. Entonces, me parece que insisto, yo no quiero perderme en lo secundario, me parece que lo principal sigue siendo flaco todavía en esta ley, que consiste en un escaso incentivo para acogerse al convenio. Eso es, presidente. Diputado Ulloa. Diputado Sandón. Sí, adelante. Es que, hablando del incentivo, la ley 19.631 establece, bueno, la que todos conocemos, Bustos Seguiel, establece que si el empleador no ha integrado las cotizaciones previsionales al momento del despido, no se produce el término del contrato del trabajo. O sea, hay un incentivo a pagarlo. Al final, si uno quiere despedir a alguien, no lo puede despedir. Yo creo que eso también es un incentivo que tenemos que considerar. Gracias, diputada. Bueno, le ofrezco la palabra al subsecretario para que pueda... Colegas, por favor, para que pueda opinar respecto de esta propuesta y también, subsecretario, se puede añadir la siguiente pregunta, en la misma línea que planteaba el diputado Sandón, en el sentido de que cuáles son los incentivos que ya están contenidos en este proyecto de ley, porque podemos ir agregando incentivos hasta el infinito. Entonces, esa es una pregunta que quiero formularle. Gracias, presidente, por su intermedio. Vamos a tratar de dar respuesta a las consultas que se han planteado.
En efecto, respecto a la incorporación de cuáles son los objetivos del proyecto de ley, el proyecto de ley nace en el marco de negociaciones con las pymes, en la discusión relativa al salario mínimo. El objetivo sí son ambos, trabajadores y MIPYMES, y tenemos que tratar de hacer que haya consonancia al respecto. Y en ese sentido, ¿por qué no están en otras empresas como las grandes, que son pocas? Si mal no recuerdan las estadísticas que conversamos en la sesión anterior de la comisión, no eran más de 500 las grandes. La idea tiene que ver con tratar de preservar el espíritu de lo que se acordó con las MIPYMES. Y ellos han sido bastante exigentes en el sentido de no incorporar a terceros que no estuvieron vinculados a esa negociación. En términos de las municipalidades, quisimos acoger lo que se planteó tanto por las MIPYMES como en la comisión, pero al mismo tiempo entendiendo que son fondos de distinta naturaleza. Aquí estamos hablando de recursos que son fiscales, que van a un presupuesto fiscal de un municipio, que se les dio un destino distinto, y por lo tanto quien provee esos recursos también eventualmente debiera proveer la solución a esos recursos por el mismo motivo por el cual estamos viendo que solamente habían 13 municipios dentro de los deudores de estas platas. Por lo tanto, en la medida que se va produciendo el sistema de traspaso, los municipios se han ido poniendo, tienen otros incentivos para ponerse al día respecto a estas deudas. Y por lo tanto, el convenio también podía introducir una diferencia respecto a aquellos que sí se pusieron al día para poder estar a tono con la modificación en materia de educación, con aquellos que todavía están dándose vuelta y no lo han hecho. Desde el punto de vista de por qué no ampliamos también el periodo hacia atrás, la cobertura, aquí hay razones fiscales, porque también en la medida que se amplía, lo que va a ocurrir también es que las multas, que es el incentivo que existe en este caso, que son condonadas para quienes suscriban los convenios, bueno, va a aumentar el monto de condonación y por lo tanto el impacto fiscal que tiene, que es básicamente el impacto fiscal que este proyecto de ley tiene. Y por otro lado, es posible que ampliemos el monto y los deudores, pero no necesariamente son deudores que hoy día existan. Una gran parte de ellos, ya pasados los 4 o los 5 años, ya no son deudores que en muchos casos existen. Existe un RUT, existe un registro, existe una deuda, pero detrás de eso no existe realmente un agente económico con capacidad de pago. Incluso hay muchos deudores que ya operan con otro RUT y por lo tanto aquí el RUT que figura como de una deuda no tiene nada detrás de ella. Respecto al tema de la propuesta del diputado Undurraga respecto a un consentimiento del trabajador para que se pueda condonar parte de los intereses, si bien desde el punto de vista del Ejecutivo lo podemos analizar, no nos olvidemos que aquí hay varios cuerpos legales que este principio de derechos que se establecen sobre este tipo de creencias están establecidos. Por lo tanto, cuando hacemos este tipo de leyes y este tipo de convenios, vamos sentando ciertos precedentes que pueden tener algún efecto más lesivo sobre los intereses de los trabajadores en este caso. Por lo tanto, hay que tomar con mucho cuidado una decisión de este tipo, porque nuevamente se puede invocar en otros cuerpos legales con las consecuencias que no queremos tener. Me parece que eso, presidente, de momento. Intendente, adelante. Gracias, señor presidente. Para complementar lo que decía nuestro subsecretario, las deudas previsionales prescriben 5 años después que termina la relación laboral de un trabajador con una empresa, que es lo que preguntaba la diputada Sandón. O sea, 5 años después que se acaba la relación laboral ya no se pueden cobrar las cotizaciones adeudadas, por lo tanto no hay contradicción entre las normas. Aquellos trabajadores que mantienen una relación laboral con su empleador, aunque las deudas tengan antigüedad mayor a 5 años, se podrían incorporar a estos convenios, o bien si han sido desvinculados
con una antigüedad menor a 5 años también podrían incorporarse. Y, por supuesto, aquellos que están sobre eso están ya prescritas esas relaciones. Eso está en el artículo 19 de la ley de fondos previsionales. Y respecto a lo que decía el diputado Undurraga, las grandes empresas que estarían quedando fuera de este proyecto de ley son 286, con que acumulan una deuda de 25.700 millones, con el nuevo periodo que estamos calculando, y es el 5,5% del total de la deuda. No tengo aquí el número de trabajadores, podríamos verlo y se lo hacemos llegar, salvo que lo tengamos por ahí y complementamos, ¿no? Subsecretario. Sí, para dos consultas que manifestó también la diputada Sandón. Uno, respecto a este cuotón. Como digo, está establecido dentro del proyecto de ley, estaba establecido, ahora la indicación lo elimina, esta cuota de ajuste, que lo que recogía es que en la medida que manteníamos las condiciones de intereses originales de la deuda, esto de que tiene un interés que incluye el interés corriente más el interés penal hasta un tope de la máxima convencional, bueno, lo que hacía es que ese interés seguía devengándose y se acumulaba en la cuota final. Eso es lo que está establecido en el proyecto original. Ahora lo establecemos como una cuota igual, pareja, mensual hasta los 36 meses, y en efecto, si esto se paga en forma anticipada, los intereses devengados o los intereses por devengar se eliminan del cobro de la deuda. Por otro lado, también como mencionó la diputada Sandón, el artículo 6 del proyecto de ley establece que para una empresa que haya establecido y celebrado un convenio de acuerdo a lo que se propone en el proyecto de ley y quisiera poner término a la relación laboral con uno o más de sus trabajadores dentro de este convenio, deberá enterar previamente a la institución respectiva el total de las cuotas restantes del convenio que correspondan a las cotizaciones adeudadas a los trabajadores. Eso, presidente. Había pedido la palabra el diputado Undurraga, el diputado Ulloa, el diputado Hirsch. Sí, después de Ulloa, sí. Mire, ya. La razón que da el gobierno al Ejecutivo para no incorporar a otros empleadores que no sean pymes es porque las pymes se opondrían. Yo tengo una información distinta a las pymes, que no tienen oposición a eso. Pero aún si así fuera, uno podría establecer que los beneficios de rebaja de multa sean solo para las pymes y el resto de los empleadores no tengan esos beneficios, si finalmente ese es el punto. Uno podría establecer una diferenciación respecto a los beneficios, pero privar a los trabajadores de otros empleadores que puedan recuperar su previsión, me parece que es no pensar en los trabajadores. Entonces, yo creo que ahí hay un problema en el origen, o más bien en cómo interpreta el origen el Ejecutivo, porque la información que yo tengo, también hablamos con gremios de pymes, es que este no es un problema. Lo que sí es un problema es que no se rebaje el interés. Entonces, el subsecretario dice que cuidado que podría tener efectos lesivos. Yo comparto la aprehensión, pero el mismo subsecretario ha señalado que en el Senado lo van a corregir para adelante. Entonces, si lo van a corregir para adelante, con el mismo criterio de corrección hacia adelante, nosotros hemos planteado 40%, a lo mejor el criterio es distinto. Pero con el mismo criterio que tiene el Ejecutivo, corregirlo para adelante, lo podemos corregir en este caso. Entonces no estamos generando ningún precedente lesivo, toda vez que el mismo gobierno está diciendo que lo va a cambiar en esa misma línea. Entonces, yo creo que aquí la pregunta es si el gobierno tiene voluntad o no tiene voluntad de hacer ello, ¿no? Porque si tiene voluntad de incorporar a todos los trabajadores, es un punto, bien. Si no tiene voluntad, está bien, cada uno vota lo que quiera votar. Y si cree que hay que generar un incentivo para que pague, porque también el mismo subsecretario, por su intermedio presidente, ha señalado que hay muchos RUT que no pagan y por lo tanto es deuda que no debiéramos considerar. Razonable el argumento. Bueno, eso mismo va a pasar si es que no hay ningún incentivo. Va a ser letra muerta y por lo tanto no va a servir esto. Vamos a decir, ahora a los trabajadores se les va a poder pagar. Va a ser muy marginal aquellos que se sumen a este sistema de pago. Gracias, diputado. Diputado Hirsch. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Dos aspectos.
Respecto a los 10 años, hay, con todo respeto, presidente, pero hay una contradicción en lo que plantea el Ejecutivo, porque si muchas de esas empresas ya no existen, entonces de todas maneras no van a recuperar esa plata. No sé cómo las van a poner en la contabilidad general, pero digamos, es plata perdida, digamos. Así es que desde ese punto de vista, el ampliar a 10 años no afectaría en nada las arcas fiscales. Y si por otro lado no se los incorpora, bueno, no hay ningún incentivo para que paguen, por lo tanto tampoco se está produciendo ninguna pérdida para el fisco. Es decir, en ningún caso el ampliar a 10 años le significa al fisco perder plata. Por el contrario, el incorporar los 10 años le significa la posibilidad de que se recupere una cantidad mayor de la que estamos considerando por el solo hecho de haber ampliado un año más hasta el 2019. Pero si esa gente, esas empresas, como lo ha dicho el Ejecutivo por su intermedio presidente, ya no están activas, bueno, entonces igual no tiene ninguna posibilidad de recuperar multas, así que no hay ningún efecto ahí. Esa es una primera cuestión. Por lo tanto, yo insisto en que creo que la ampliación del plazo, por el contrario, mejora este proyecto que estamos hoy día discutiendo. Y no veo que se produzca en términos concretos ningún efecto negativo para el fisco, ni para la empresa, ni para los trabajadores, que son las tres partes que están acá. Ahora bien, respecto del tema de las grandes empresas, respecto al tema de las grandes empresas, presidente, un poco en la misma línea, pero más que por los incentivos, estoy pensando en que efectivamente podría haber un tratamiento distinto. Yo sigo creyendo que acá lo importante es que todas las trabajadoras y trabajadores puedan tener la posibilidad de recuperar esas platas que se les adeudan en definitiva, o digamos que alguien se las ha apropiado, digamos, porque les pertenecen. Entonces lo que podría haber tal vez es un tratamiento distinto para las grandes empresas, por ejemplo, un menor plazo para para la repactación. Para las pymes estamos hablando de 36 meses, se amplió. Bueno, podría perfectamente para las grandes empresas ser 12 o 24 meses. Yo estaba sacando la cuenta y el promedio, claro, acá no siempre bastan los promedios, 2 panes, en fin. Pero si deben 25.700 millones las 286 empresas, en promedio son como 89 millones por empresa. Bueno, si en vez de pagar en 36 meses, que les da más o menos 2,6, 2,7 millones mensuales, se les exige pagar en 24, el efecto para cada una de esas empresas no es tanto más. Sin embargo, hay un tratamiento distinto respecto a las pymes y por lo tanto se considera y se valora el que esto surge de un acuerdo con las pymes. Yo entiendo que esto surge de un acuerdo con las pymes, pero justamente la gracia de discutirlo en sede legislativa es que podamos ver de qué modo tomamos un proyecto de ley y hacemos de él un proyecto que beneficia a una mayor cantidad de trabajadores. Ese es el punto de vista con el que estamos incorporando esta propuesta de indicación, que creo que con un tratamiento distinto para las grandes empresas se podría ahí sí resolver haciendo esta diferenciación. Diputado Ulloa, ahora sí. Gracias, presidente. Muy cortito porque estamos haciendo esta pequeña pelea porque nosotros realmente sostenemos los tres, por ejemplo, que trabajamos estas indicaciones, que las cotizaciones o esta ley opera en beneficio del trabajador. Lo creemos, pero firmemente. Y por eso que estamos tratando de ampliar el horizonte de este proyecto. En primer lugar, vimos con preocupación que el 80% de la deuda está radicada en la micro y pequeña. No podemos olvidar eso. Ahí está el corazón de la deuda. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si a lo mejor ya tienen un acuerdo en el Senado respecto de la forma de cambiar esta fórmula de cálculo y quieren cumplir con ese acuerdo, pueden explicitarlo, pero si no es así, y si estamos bajo la misma lógica de un consentimiento informado por parte del trabajador, me parece que yo creo que es la instancia para hacerlo. Habida consideración, además, de que el trabajador no puede ser que ideológicamente a alguien le puede causar algún ruido esto de que pueda ser presionado por el empleador, puede ser conminado a firmar la renuncia, ¿cierto? En fin, pero no podemos olvidar que también tiene una virtud, entre comillas, virtud,
que habiendo deuda previsional existe la ley Busto y por tanto no puede ser despedido. Por tanto, también opera como una garantía, paradójicamente en este caso, la falta de pago de cotizaciones, que opera en beneficio del trabajador mientras no esté pagado, no puede haber despido. Y en tercer lugar, respecto, solamente una observación y quizá una pregunta por su intermedio al secretario de la comisión, una duda jurídica respecto al plazo de la prescripción. Una cosa es que las deudas previsionales son imprescriptibles, es decir, que no opera la prescripción respecto a la deuda, pero la acción de cobro prescribe en 5 años, para los efectos de la discusión, porque después se transforma en una obligación natural. 5 años desde el término de la relación contractual. Siempre se ha contado de esa misma manera. Sí, pero prescribe son imprescriptibles, pero la acción de cobro prescribe en 5 años contado desde el término de la relación. Eso no cambia en absoluto. Eso, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Está la diputada Chicardini, luego el diputado Giordano. Quiero hacer presente a la comisión que tenemos un segundo punto en tabla y está el invitado presente, que es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, don David Acuña, para que podamos iniciar ese punto cerca de, yo diría, un cuarto para las 7, porque además hay una sesión especial que inicia a las 7:30. Por lo tanto, la sesión va a ser más corta en esta ocasión. Sí, presidente, mire, yo voy a ser muy breve. A propósito de las indicaciones que nos mostraba el Ejecutivo, yo estoy muy de acuerdo justamente con las observaciones que se dieron a conocer acá y que ustedes finalmente recogen. Evidentemente, eliminar el beneficio de los funcionarios municipales, en este caso, y también de las corporaciones municipales, me parece inoportuno. De hecho, acabo de suscribir también la indicación de los tres colegas, que me parece muy interesante de que esto sea universal, porque no podemos perder de vista que, si bien es cierto, sale este compromiso con las MIPYME, pero este es un beneficio que va para los trabajadores y trabajadoras. Quizás suena un poco majadero, lo han dicho acá todos los que me han antecedido en la palabra, pero tiene que ver con eso. ¿Cómo se puede hacer una discriminación con un criterio de dejar a algunos afuera y otros no, incluso con las empresas más grandes? Yo siento de que lo correcto y lo responsable debiese ser de que reflexionemos un poco más con respecto justamente a estos criterios. Y además me hace mucho sentido de que puedan establecerse quizás otros requisitos un poco más restrictivos probablemente para las otras empresas un poco más grandes con respecto a la suscripción de estos convenios. Incluso hay otra indicación que también suscribí y que me parece también razonable, porque también tenemos que generar algún incentivo para los empleadores, y cuando habla, ¿no es cierto?, también de rebajar el 40% de los intereses, quizás puede ser aplicado a lo mejor de otra forma, con mayores beneficios para las MIPYME y no así para las grandes empresas. O sea, yo creo que acá todo es discutible, pero efectivamente el corazón de este proyecto no podemos perderlo de vista, que son los trabajadores y trabajadoras. Y quizás esa sea como un poco la pregunta, presidente. O sea, ¿qué le parece al Ejecutivo que quizás darle una vuelta, revisarlo y reflexionar con respecto a la universalidad que le queremos dar también a este beneficio para los trabajadores? Gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputado Giordano, ¿tiene la palabra? Gracias, presidente. Yo también voy a intentar ser breve en virtud de la tabla, pero yo quiero señalar una discrepancia respecto de mis colegas presentes. Tengo serias preocupaciones de discutir en términos civilistas cuestiones que tienen relación con el derecho al trabajo. Me preocupa porque si hay una distinción entre el artículo 12 del Código Civil, que efectivamente contempla la renunciabilidad de ciertos derechos, versus el derecho al trabajo, que el artículo 5 del Código del Trabajo lo establece clara y absolutamente: los derechos laborales son irrenunciables, incluyendo los intereses. Entonces, cuando ponemos sobre la mesa reducciones respecto de incumplimientos laborales tan graves como el pago de cotización, a mí me parece que se abre una puerta que es peligrosa, que puede sentar precedentes. Y lo quiero manifestar también desde mi vereda, para que el Ejecutivo lo tome en consideración, de que a lo menos me parece peligroso olvidar dentro del marco de este debate aquello. Lo primero es que los derechos laborales son irrenunciables, y lo segundo es que acá hablamos de empresas de diverso tamaño. Yo no creo que sea menos grave ni menos lesivo que esta vulneración, que a mi juicio, yo lo voy a poner en estos términos, un delito laboral
lo cometa una pequeña, una mediana o una gran empresa, pero atendido que es una vulneración tan grave, me parece complejo a lo menos también, bajo ese mismo criterio, abrir la puerta a los grandes empleadores por las consideraciones antes expuestas. Entonces, no tengo una pregunta ni tengo una propuesta, solo quiero manifestar mi seria preocupación de lo que implica abrir una puerta como esta, como precedente legislativo y como precedente también para futuras acciones que contemplen y que podrían contemplar, y ha sido una demanda histórica de los empleadores de diversa índole, generar mecanismos de flexibilización de los derechos laborales. Y al menos en mi caso particular es una línea roja a no cruzar como precedente legislativo y para otras discusiones. Tengo esa preocupación patente y se las quería hacer presente, queridos estimados colegas. Gracias, diputado. Está la diputada Osandón, que había pedido la palabra. No, solo, presidente, una reflexión y por su intermedio también preguntarle a lo emocionante, no, en este caso sería al diputado Hitch, porque es una idea, tengo entendido. ¿Por qué hacer diferencias si el beneficiario son los trabajadores? ¿Por qué hacer diferencias entre las grandes y las pequeñas empresas? Diputado Hirsch. Gracias, presidente. No, muy breve por su intermedio para responderle. Lo que pasa es que nosotros en nuestra indicación inicial no hacíamos diferencia, pero buscando un punto básicamente lo planteo buscando un punto de acuerdo o de encuentro con lo que ha planteado el gobierno, básicamente. Entonces, como es un tema que el gobierno nos ha planteado que nace de la relación con las pymes y que estaba planteado de esa manera, bueno, ¿cómo buscar algún elemento diferenciador para el tratamiento hacia la gran empresa? Solamente por eso lo planteé pensando en buscar alguna fórmula para incorporarlas, pero al mismo tiempo produciendo una diferenciación. Bueno, le damos la palabra al subsecretario para poder finalizar esta parte de la sesión. A ver, presidente, por su intermedio, expresar la disposición del Ejecutivo a estudiar lo que se ha propuesto como iniciativa, como indicaciones. No obstante, mencionar dos cosas. Uno, este proyecto de ley la verdad es que no innova mucho respecto a otros proyectos que se transformaron en leyes y que generaron convenios a raíz de terremotos o otro tipo de situaciones, que entre otras cosas no nos olvidemos que el origen de esto estaba vinculado a efectos de pandemia, se expandió y bueno, se ha ido perdiendo un poco en el tiempo ese argumento. Dicho eso, nuestra disposición a estudiarlo, creo que también es importante mencionar que el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales va a estar siempre presente en las consideraciones que hagamos. Probablemente otros que tengan que ver con cobertura o tamaño de empresas o plazo sean más atendibles, pero los derechos de los trabajadores nunca los vamos a dejar de lado. ¿Sí? Por lo tanto, ese es un elemento bastante complejo y al cual yo me hacía referencia que estamos teniendo en cuenta. ¿Sí? Gracias, presidente. Bien, gracias, subsecretario. Entonces, bueno, había cuenta que las indicaciones del gobierno también han abierto otro debate. Ahí tenemos opiniones divergentes en varios aspectos respecto de las indicaciones también que han sido planteadas por parlamentarios. Yo sugiero que podamos continuar la sesión, la votación en particular, a que estamos convocados la próxima semana, a la vuelta de la semana distrital, para efectos de contar con una nueva opinión del Ejecutivo respecto de estas nuevas inquietudes y las indicaciones también presentadas por los diputados. ¿Si les parece? Entonces, bueno, le agradecemos entonces al subsecretario de Previsión Social, don Claudio Reyes, al superintendente de Pensiones, don Osvaldo Macías, por estar presente en esta sesión. Señor secretario, adelante. Una consulta, solamente una consulta que me ha surgido la duda. Recién el subsecretario hizo presente de que tiene esto un costo fiscal cuando se condonan las cobranzas, las multas, ¿no es cierto? Y eso determina cuál es el plazo que tiene la Comisión para despachar el proyecto con la urgencia suma que le ha puesto el Ejecutivo. Sin embargo, en el informe financiero, don Claudio, me parece que no tiene costo fiscal, que no irroga costo fiscal, y eso altera los plazos de la Comisión. Entonces me gustaría que pudiéramos despejar si la Comisión va a afirmar que tiene costo fiscal por el tema de la condonación de las multas, que en ese caso tiene que pasar a Hacienda, o si no, nos tomamos el plazo de 12 días que nos impone la suma urgencia. Gracias, secretario. Sí, adelante. Nos lo tomamos en cuenta, presidente. Vamos a tratar de responder ese tema también en la próxima sesión. Perfecto. Bien, muchas gracias.
Suspendemos 2 minutos para continuar la sesión. ¿Reanuda la sesión? Ya. Bien, entonces entramos en el segundo punto de la tabla, que es continuar con el estudio del proyecto de ley originado en moción de los diputados señores Cuello, Giordano, Ibáñez, Santana y Ulloa, y las diputadas señoras Acevedo, Castillo, Chicardini y Orsini, que modifica el Código del Trabajo respecto a la subcontratación laboral en empresas de carácter estratégico. Colegas, si fueran tan amables para poder continuar con la sesión. A esta sesión, a este proyecto ha sido invitado el señor David Acuña, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, y al señor Ronnie Núñez, académico y abogado experto en Derecho Laboral. Se encuentra presente el señor David Acuña, presidente de la CUT, a quien damos la bienvenida, y también se encuentra presente de forma telemática el señor Ronnie Núñez, académico y abogado experto en Derecho Laboral. Entonces, quisiera que partamos con el señor Ronnie Núñez, que está ahora de forma telemática. Si puede activar su cámara, don Ronnie Núñez. Presidente, por su intermedio, muy buenas tardes a todos las y los diputados y por supuesto no está a activada su cámara. Sí, dígame. Su cámara no está activada, debe activarla. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Yo la tengo activada, presidente, yo me miro. Sí, entonces dígame. lo escuchamos, señor Ronnie Núñez, tiene hasta 10 minutos para poder exponer. Sí. Vamos a avisarle cuando le quede un minuto. Presidente, yo mandé por su intermedio una presentación a la Secretaría de la Comisión, si pudieran ser tan amables en ayudarnos a la proyección. Por supuesto. Muchas gracias, presidente. Eso, se puede compartir pantalla para que se pueda mostrar la ¿Yo tengo presentación. habilitado? ¿Está habilitado usted? Perfecto, presidente. Así lo haremos, presidente. ¿Se ve ahí? Bien. Ok. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Agradezco nuevamente por su intermedio, presidente, la invitación a debatir de un proyecto que dice relación, como usted muy bien lo plantea, una modificación al Código del Trabajo en materia de subcontratación laboral en empresas de carácter estratégico, boletín 15007-13. Cuando uno se aproxima del punto de vista del sentido de alcance de la Ley 20.940, que establece, entre otras cosas, por ejemplo, pactos de estabilidad, servicios mínimos y equipos de emergencia, se discutió al año siguiente, con motivo de esta reforma, un punto que es una excepcionalidad en el caso del derecho del trabajo chileno, que dice relación con que determinadas excepcionalidades calificadas jurídicamente, en este caso por el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Economía a través de un decreto, se refieren o aluden a empresas consideradas estratégicas y por tal quedan excluidos de el derecho de sus trabajadores representados sindicalmente para votar huelga. Por tanto, la gran discusión, o la primera gran discusión que traigo a colación, dice relación con el artículo 362 del Código del Trabajo, ¿no?, que entra en vigencia en su reforma actual el 1 de abril de 2017, que, como yo planteo y como plantea también el sentido y alcance del proyecto encomendo, es una excepción a la libertad sindical establecida en el artículo 19, número 16. Hago este punto, presidente, por su intermedio, puesto que hay una vieja querella resuelta por la excelentísima Corte Suprema en términos de que, con motivo del actual artículo 5º, inciso 2, es decir, que reconoce como expresa limitación a la soberanía los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, Chile no ha resuelto desde el punto de vista normativo la contradicción entre, por una parte, este tipo de limitaciones, es decir, la incapacidad de que determinados trabajadores, haciendo uso de garantías constitucionales, pero más importante aún incluso, a través de convenios ratificados por Chile que se encuentran vigentes, específicamente libertad sindical, convenio 87, negociación colectiva, convenio 98, 135
que establece el principio de protección del ejercicio de las y los dirigentes sindicales. Por tanto, aquí tenemos una pugna o una antinomia normativa no resuelta por el legislador, pero sí resuelta a nivel de jurisprudencia unificada de la excelentísima Corte Suprema en 3 aspectos. Primero, que los convenios de la OIT son tratados internacionales de derechos humanos. Esto yo siempre lo planteo en mis clases. En la cancha donde se juega el derecho al trabajo y la seguridad social es en el contexto de los derechos económicos, sociales y culturales, y por tanto hay una contradicción aparente entre limitaciones específicas a la libertad sindical, esta es una excepcionalidad en el caso del artículo 362, y tratados internacionales de rango constitucional, si bien no resueltos vía legislativa, pero sí reconocida en la vasta jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema. Traigo esto a colación por su intermedio, presidente, puesto que uno de los elementos esenciales que plantea el proyecto, a mi juicio desde ya planteo como académico totalmente acertado en el sentido y alcance el proyecto que se plantea, puesto de que aquí tenemos en pugna de bienes jurídicos distintos. Por una parte, una limitación expresa en el artículo 362, en donde se establece una serie de empresas que por su naturaleza jurídica son consideradas estratégicas y por tanto indispensables, por ejemplo, para el sustento o suministro de bienes básicos, ¿no? Y por otra parte, la huelga en cuanto a derecho constitucional. No, si uno va, esto lo paso un paneo rápido, el profesor Humere, en su texto ya a esta altura antológico de la huelga en el proyecto de reforma al sistema de relaciones laborales con motivo de la discusión de la ley 20.940, que como ustedes saben es la gran última reforma al libro cuarto del Código del Trabajo vigente a partir del 2016 y que motiva esta reforma sobre el Código del Trabajo en relativo a empresas estratégicas, ¿no? Y el profesor Humérez dice, la suspensión temporal concertada y colectiva del trabajo, sea por causa económica, de derecho o simple solidaridad con los grupos que persigue obtener logros que satisfagan dichas aspiraciones, es el sentido del por qué la huelga es un derecho constitucional, porque al final del día, así lo ha establecido persistentemente la Comisión de Libertad Sindical de la OIT, sin huelga efectiva es imposible llevar a cabo de manera efectiva la libertad sindical y la negociación colectiva. Y por eso, presidente, que este proyecto es tan importante, porque en el fondo sitúa una regulación que por fin pone en igualdad de oportunidades, es decir, nuevamente el derecho constitucional nos ayuda, la igualdad ante la ley en el ejercicio de los derechos, porque aquí tenemos, presidente, por su intermedio, 2 planos jurídicos. Por una parte, las empresas estratégicas consideradas en virtud del artículo 362, ¿no? Que como nosotros sabemos establece una aplicación de un procedimiento que establece, por una parte, cito comillas, para efectos del análisis, dice el artículo 362, no podrán declarar la huelga los trabajadores que presten servicio en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, calidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o la seguridad nacional. Hago hincapié porque, como muy bien lo plantea el proyecto de ley de manera, a mi juicio, totalmente acertada, aquí hay también una antinomia normativa, porque la pregunta es, relacionando el artículo 362 con subcontratación, la pregunta, presidente, por su intermedio es, el hecho de que una empresa sea declarada estratégica, ESVAL, Aguas Andinas, que están en el decreto vigente aún, arrastra a los trabajadores sindicalizados y organizados de las empresas subcontratistas relacionadas. La respuesta es no. Y ese es un problema grueso, ¿no? Que el legislador no ha resuelto. Por otra parte, como muy bien lo plantea, por su intermedio, presidente, el proyecto de ley, si vamos a plantear como solución definitiva en poner en una igualdad ante la ley en el ejercicio de los derechos, 19 número 2 y número 3, aquí juegan, ¿no? En concordancia con los convenios de la OIT que yo he ratificado, insisto, de rango constitucional. Aquí hay un límite expreso no solo a la soberanía en virtud del artículo 5º, inciso segundo de la Constitución. Aquí el artículo 5º del Código del Trabajo también es aplicable. Entonces, tenemos primero aquí un problema que es normativo, que tiene por tanto 2 capas. Uno, que hay una contradicción entre limitaciones específicas a nivel de Constitución que se contradicen con los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, 87, 98, 135, todos no ratificados ya hace larga data, 1999.
y que, como recordará por su intermedio presidente, sirvió de base a la primera reforma tibia, pero reforma al fin y al cabo, al libro cuarto del Código del Trabajo en virtud de la Ley 19.759, vigente el 5 de octubre del 2001. Y por tanto, aquí tenemos un tema que yo traigo a colación y que está relacionado, y que yo creo que en ese sentido, por su intermedio presidente, este proyecto de ley da un paso en esa discusión en términos de poner en el tapete de que aquí hay un tema que el artículo 362 no previó, ¿no? Si yo tengo empresas subcontratistas y esas empresas subcontratistas están vinculadas con una empresa que ha sido declarada en virtud del artículo 362 del Código de Trabajo como estratégica, y esos trabajadores sindicalizados de esas empresas subcontratistas, ¿no?, votan huelga, pueden perfectamente hacerlo porque el 362 no arrastra en ningún caso. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un holding, no estamos hablando de unidad económica, por su intermedio del presidente, como lo ha entendido la excelentísima Corte Suprema en virtud del principio de unidad económica a partir de la definición de empresa, artículo 3 del Código de Trabajo. Entonces ahí tenemos un lío que con motivo de este proyecto de ley, yo creo que empieza a aclarar. Es decir, desde mi modestísima opinión, por su intermedio presidente, este proyecto de ley también debiera, en mi modestísima opinión, también dar un paso más allá e incentivar a esta distinguida comisión a plantear cómo se resuelve el tema de la antinomia normativa entre Constitución y Convenio OIT por una parte, y por otra parte, si las empresas subcontratistas de una empresa relacionada, declarada estratégica por el 362, que pueden votar huelga, porque aquí los accesorios no siguen la suerte de lo principal, porque la subcontratación es justamente lo contrario a unidad económica. Son personas jurídicas distintas que no tienen vinculaciones y por tanto, si hubiere legítimamente un sindicato, una empresa contratista, por ejemplo, de Aguas Andinas, ¿no?, de SVAL o de todo el conjunto de empresas declaradas que no pueden votar huelga por el 362, ahí hay un tema que no está suficientemente bien suelto, puesto que el sentido y alcance que uno pudiera entender razonable de la limitación excepcionalísima de la huelga, que propone, por tanto, el arbitraje obligatorio para efectos de dirimir ese proceso de negociación, no está resuelto para las contratistas ni subcontratistas. Para terminar mi exposición, presidente, voy de lleno al análisis del proyecto en sí. El proyecto en sí plantea en su artículo, cito comillas, no obstante, no le serán aplicables las normas contenidas en los artículos 183A al 183E a las empresas que hace referencia el artículo 362 de este código, y por eso que me he hecho referencia en esta primera parte de mi intervención a esta vinculación entre subcontratación Señor Núñez, lo interrumpo. Sí, mire, ya ocupó 10 minutos, pero le vamos a dar algo adicional para que pueda presidente, en 2 terminar su exposición. Gracias. Termino en dos segundos, presidente. Por tanto, el proyecto, ¿por qué dan el clavo, de mi modesta opinión? Es que primero visibiliza una vez más una cuestión que se ha planteado en otras ocasiones, la Suprema lo ha dicho varias veces, la subcontratación, por desgracia, no por supuesto en manera generalizada, por cierto que no, pero sí ha planteado muchos casos precarización laboral y por tanto, sin perjuicio de aquello, pone por tanto en un plano de igualdad a los trabajadores subcontratistas con los trabajadores pertenecientes a la empresa estratégica. Segundo, el presupuesto del proyecto, a mi juicio, es totalmente correcto, ¿no? En términos de que las empresas de carácter estratégica, al aplicar el régimen de subcontratación del artículo 183A y siguientes del Código del Trabajo, expone un riesgo permanente al país. Justamente, ¿por qué? Porque ya que en caso de interrupciones o incumplimiento de servicios prestados, ¿no? Recordemos los apagones con motivo de las lluvias torrenciales de la semana pasada, eso no obsta de que en el fondo se pueda exigir, o dicho de otra forma, puede el dueño de la empresa estratégica exigir que se conculquen a priori los derechos colectivos de trabajadores sindicalizados subcontratistas en cuanto estén asociados a una empresa estratégica. Claramente la respuesta es que no. Y termino con este argumento, presidente, con una cuestión que, insisto, esto no es un análisis, no es una disquisición teórica en un aula universitaria, sino que el mismo, si uno cita, el mismo resolución 173 exenta, ¿no?, del año 2019 declara que es la resolución que declaró
¿no? El 2019, perdón, el listado de empresas señaladas estratégicas dice, comillas, que de conformidad a los convenios internacionales vigentes en nuestro país y a las solicitaciones emanadas de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, las normas internas que importen alguna limitación a la huelga deben ser aplicadas e interpretadas de forma restrictiva toda vez que se afecta el ejercicio de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de Política. Conclusión, por una parte, a mi modesto entender, la limitación legal de la huelga no impede, por tanto, actualmente las empresas subcontratistas relacionadas con empresas declaradas estratégicas. Es un tema que hay que resolver y no se ha abordado de manera adecuada. Y por otra parte, a mi modesto entender, este proyecto de ley da un paso decisivo en avanzar en trabajo decente, en el reconocimiento de las y los derechos constitucionales y colectivos de los trabajadores subcontratistas, de modo tal de que, a su vez, si se exige, como plantea el proyecto, de que en este caso esos trabajadores subcontratistas tengan que necesariamente ser incorporados como parte de la dotación de una empresa estratégica, sin duda alguna, es un avance en el cumplimiento de derechos constitucionales, así como de los compromisos asumidos por el Estado de Chile. Con eso termino mi exposición. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Rubén Núñez, académico y abogado experto en Derecho Laboral. Le vamos a proceder a dar la palabra a don David Acuña, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Para ser equitativo, le vamos a dar hasta 14 minutos. Gracias, don David. Ese era. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar a los diputados y diputadas también presentes. Voy a partir al revés, quiero dar las gracias por la invitación a la comisión. No había podido participar anteriormente, había entregado mi excusa, así que cumpliendo también los compromisos me encuentro aquí hoy día y agradezco la invitación. Es un tema bien complejo el tema de la subcontratación, porque la subcontratación permite a las empresas delegar parte también de sus actividades en otras empresas. Yo conozco de carne propia la subcontratación. Gran parte de mi vida he trabajado en empresas subcontratistas, no en empresas que son declaradas, que han sido declaradas empresas estratégicas, porque efectivamente la declaración de empresa estratégica también, lo quiero plantear un poco más abajo, también es una definición política y depende también efectivamente de un par de ministerios que tienen que entregar estas definiciones. Entonces, esto ocurre en Chile ampliamente, ocurre este régimen hoy día de la subcontratación que genera mucha preocupación en torno al impacto sobre los derechos y los beneficios de los trabajadores y trabajadoras. Para nosotros sabemos que la subcontratación es un modelo que tienen muchas empresas para abaratar costos también dentro de sus modelos de relaciones laborales. Entonces, efectivamente, esto también lo hemos planteado en otros espacios también con mucha preocupación. Porque efectivamente, si bien nuestra legislación no define de manera general lo que se entiende por empresa estratégica, esto también queda al arbitrio efectivamente tanto del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Economía, quienes deciden cada 2 años efectivamente quiénes son declarados empresas estratégicas. En esta última definición fueron declaradas empresas estratégicas tanto eléctricas, sanitarias como también empresas de gas. Pero antiguamente estuvieron incluso algunas empresas que su régimen no constituía una empresa estratégica. Me refiero a un caso que hubo de Transban en su momento también, donde efectivamente los trabajadores no podían ejercer el derecho a huelga, lo llevaron a tribunales y efectivamente también ahí hubieron resoluciones que les permitieron ya poder negociar de manera colectiva. Entonces, cuando hablamos de la empresa estratégica, esto, si vamos al artículo 19 de la Constitución, efectivamente limitaría muchos espectros o espacios también en torno al desarrollo. Nosotros lo podemos plantear incluso cuando habla de la distribución de alimentos, incluso de una localidad o el peligro que pueda poner alimentos. Eso podríamos hablar incluso de la creación de empresas estratégicas de un supermercado, o en algunos casos más extremos. Como lo estamos enfocando acá, me gustaría poner algunos ejemplos como empresas como ENAP. ENAP no es una empresa estratégica, hoy día conversada con los trabajadores y trabajadoras, pero efectivamente tienen altos niveles de subcontratación. Un ejemplo muy claro, en Magallanes, de 1.100 trabajadores que son directos de ENAP, hay 3.300 trabajadores que son subcontratados. Entonces, la subcontratación ha también ido debilitando
el rol que tienen que tener también las empresas. Entonces, efectivamente, a nosotros nos preocupa el rol que tienen que ejercer, en este caso, las subcontratadas, porque efectivamente el derecho, la negativa, básicamente, de la generación o la solicitud de generarse como empresa estratégica es negociar colectivamente, que ese es el trasfondo de la solicitud de muchas empresas. Pero el derecho a huelga en Chile está también bastante limitado. O sea, en Chile no hay hoy día un derecho efectivo a huelga, porque efectivamente las empresas subcontratadas no podrían irse derechamente a huelga. Lo explicaba muy bien el profesor. Entonces los subcontratados sí efectivamente pueden irse a huelga, pero los contratados directos no pueden irse a huelga. Y hoy día gran parte de los trabajos esenciales dentro de estas mismas empresas son subcontratados, no son contratados directamente. Cuando hablamos de los cortes de luz, yo tengo mi familia en una localidad de Río Bueno, cuando se corta la luz llega un camioncito con gente que cuando uno les pregunta si son directamente de la empresa, son subcontratados. Entonces, los que básicamente están contratados directamente son muy pocos trabajadores hoy día dentro de las empresas. Por eso planteo el tema de ENAP. Uno de cada 4 trabajadores en ENAP es directo, los otros 3 son subcontratados. Entonces, efectivamente, eso genera también una precariedad por parte del trabajo y una discriminación, incluso entre trabajadores y trabajadoras que incluso pueden desarrollar la misma labor, pero tienen condiciones completamente diferenciadas. Yo lo comentaba al principio, yo vengo de un rubro, yo soy reponedor de supermercado, trabajo en retail, y tengo el privilegio de ser contratado directamente por la empresa donde trabajo, y trabajo en Unilever. Y le quiero decir que nosotros somos un 30% más productivos los trabajadores directos, somos un 100% más comprometidos, pero somos un 20% más caros. Y adivine dónde prefiere contratar la empresa. Subcontratar trabajadores y trabajadoras, porque la mano de obra es mucho más barata y es mucho más económica. Entonces, los trabajadores o el subcontrato se ha ido transformando en una forma de precariedad también dentro de la empresa. Y gran parte de las empresas, y quiero insistir en esto, que están declaradas hoy día como empresas estratégicas, sus labores esenciales hoy día también en su gran mayoría están subcontratadas. Por eso para nosotros es importante poder apoyar este proyecto de ley. Entendemos que efectivamente viene a equiparar los derechos laborales entre trabajadores y trabajadoras, porque el derecho a huelga, que es lo fundamental que piden estas empresas, hoy día en Chile no está netamente cautelado. Hoy día en Chile, si una empresa puede contratar personal antes de una huelga o puede subcontratar empresas, incluso durante una huelga, pueden ser declarados como actos ilegales, pero efectivamente eso hay que demostrarlo y son procesos que al final terminan debilitando los procesos de negociación colectiva. Hoy día entendemos que lamentablemente la declaración de las empresas estratégicas ha ido hoy día, saludamos que hoy día se hayan declarado menos empresas estratégicas, pero esto, quiero insistir, depende también de los gobiernos de turno, porque como está alojado en 3 ministerios, que es el de Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Economía, son los que determinan efectivamente si estas empresas son declaradas o no estratégicas, lo cual también tiene un criterio político del gobierno de turno. Entonces, esto puede ampliar la base de empresas que son estratégicas o minimizar a lo que efectivamente es lo correcto. Efectivamente, para nosotros creemos que este proyecto debiera seguir avanzando. Creemos que hoy día existe una discriminación entre trabajadores y trabajadoras que pertenecen a una misma empresa, y eso en torno a lo que planteaba incluso el profesor. El derecho internacional hoy día garantiza también la igualdad entre trabajadores y trabajadoras. Nosotros creemos que efectivamente necesitamos igualar los derechos, necesitamos hoy día mantener las mismas condiciones laborales. En ejemplos de subcontratación podríamos hablar de precariedad, podríamos hablar de distintos temas, y quiero poner un caso para ejemplificar. Hay una denuncia en caso de subcontrato hoy día en Walmart. Walmart despidió 5.000 cajeras y lo que hizo fue 5.000 cajeras, las despidió el año pasado. Lo que hizo Walmart hizo un cambio en su modelo operacional. Entonces, efectivamente, su modelo operacional fue bajar los costos, porque las cajeras eran las que más ganaban en ese periodo. Hay denuncias hoy día de empresas subcontratistas que contratan hasta los 6 meses. Al 7º mes le dan un descanso a los trabajadores, son muy amables ellos, y los contratan al mes siguiente nuevamente.
Entonces la ley permite efectivamente hacer eso nos genera continuidad laboral y eso también precariza cada vez más el trabajo. Incluso hoy día la contratación por hora en esas mismas empresas subcontratadas incluso no les permite ni siquiera tener derecho a colación dentro de estos espacios. Entonces, por eso nosotros planteamos que el subcontrato es una forma de precarización laboral que genera división entre los trabajadores y trabajadoras. Y eso no debiera ser porque efectivamente la contratación de trabajadores directos dentro de las empresas debiera fortalecer las imágenes corporativas, debiera ser beneficioso. Yo lo planteaba, y disculpen que sea personalista con el ejemplo, pero dicen que uno puede hablar de lo que uno mejor puede hablar de la misma realidad. Efectivamente, cuando los trabajadores pertenecen directamente a las empresas, tienen y pueden generar mejores beneficios, pueden generar también mejores incentivos, generan un sentido de pertenencia mayor también a las empresas y eso también genera beneficios incluso mayores también en productividad. Lamentablemente las empresas muchas veces prefieren menor productividad, cuando hablamos de tema de productividad, menor productividad, pero peores salarios. Entonces, efectivamente, nosotros hemos planteado esta discusión, creemos que se abre una muy buena discusión en torno a la generación de este proyecto y esperamos seguir también conversando. Nos gustaría poder, si esta discusión sigue, poder también traer el testimonio de otras de compañeros y compañeras que pertenecen hoy día a estas mismas empresas estratégicas, pero que también a lo mejor han tenido la mala suerte de su empresa haber sido, o las empresas donde trabajan, haber sido también declaradas empresas estratégicas en su momento. Yo ahí me quedo, presidente, voy a ocupar mis 10 minutos solamente. Bien, muchas gracias, don David Acuña, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Ahora vamos a ofrecer la palabra para hacer preguntas, opinar respecto de las exposiciones tanto de don Ronnie Núñez como de don David Acuña. Entonces se ofrece la palabra, colegas. Diputado Giordano, adelante. Gracias, presidente. Bueno, primero agradecer a ambos expositores por la claridad. Efectivamente, la intención de este proyecto de ley es abrir un debate muy relevante en lo que implica el subcontrato como modalidad además muy excesivamente aplicada sabemos, en diversas empresas, pero particularmente en las empresas estratégicas. En muchos casos, lo han señalado ambos y lo señalaron los expositores la semana pasada, donde estuvo presente el Sindicato de Profesionales y Técnicos de Aguas Andinas, para realizar actividades que están dentro del marco del giro principal. O sea, se ha convertido en una tendencia para reducir el marco primero de acción que tienen los sindicatos al interior de las empresas, más allá de que hay otra discusión que se abre respecto del derecho a huelga, que yo creo que es fundamental, también respecto a las mejoras de las condiciones laborales a las que pueden acceder estos trabajadores y trabajadoras que están subcontratados. Yo quisiera poner el acento en aquello, porque efectivamente si bien tienen derecho a huelga quienes están subcontratados en empresas, en la práctica eso es letra muerta. Y es letra muerta porque las empresas contratistas pueden ser reemplazadas por la mandante en cualquier momento que se gatille un conflicto laboral. Y creo que eso es importante ponerlo sobre la mesa. Entonces, por un segundo punto, que yo creo que también aprovecharía la instancia, por su intermedio, presidente, preguntarle a los invitados si creen que la regulación del derecho a huelga en nuestro país, que está regulada particularmente para las empresas estratégicas en dos puntos, en el artículo 19, creo que es, a ver, lo tengo acá, el número 16, y en el artículo 362 del Código del Trabajo. Esto es una discusión un poco más amplia. Cumple con los estándares con los que Chile se ha comprometido a través de los distintos convenios internacionales que ha ratificado, particularmente el 87 y el 98, y lo planteo porque sabemos que existe un compromiso del gobierno de presentar un proyecto sobre negociación colectiva ramal, y yo creo que es una oportunidad también para hablar sobre las condiciones del derecho a huelga que se han planteado acá en la exposición, y también lo mencionaba don David Acuña, para las empresas estratégicas. Entonces, si bien creo que me salgo un poco del marco de la discusión del proyecto, creo que es importante tener la opinión respecto de este punto de nuestros invitados. Gracias, presidente. Gracias, diputado. El diputado Undurraga ha pedido la palabra. Solo, presidente, para repetir una pregunta que hacía la vez anterior, usted no estaba en una situación que ya dimos cuenta de ello, que se solucionó adecuadamente.
Pero más bien la pregunta a usted, que es el principal mocionante, ¿qué problema se quiere resolver con este proyecto? Porque si el tema tiene que ver con sueldos, lo podemos establecer de otra forma. Si tiene que ver con negociación colectiva, puede ser una negociación colectiva a la matriz completa. Pueden haber otras fórmulas, pero prohibir la subcontratación, yo creo que también hay cosas que tienen que ver con eficiencia. Entonces, ¿qué problema se quiere resolver? Y de la misma forma, pedir que venga algún representante de los empleadores también de este tipo de empresas, no empleadores en general, la CPC, de empleadores de este tipo de empresas, para que nos den su visión también del proyecto. Eso. Diputado Frank Sauerbaum. Sí, presidente, mire, cuando uno lee las empresas estratégicas, porque los que nos están escuchando se podrán imaginar a lo mejor que estratégico puede ser, no sé, las empresas del Estado, pero la verdad que el Estado chileno declaró el año pasado 61 empresas estratégicas. La gran mayoría son empresas privadas, empresas de agua, empresas eléctricas, incluso centros de diálisis, por ejemplo, cosas que a lo mejor la gente ni siquiera se imagina. Y efectivamente yo siento que aquí lo que importa es que esas empresas funcionen bien para prestar un buen servicio, y por eso son declaradas estratégicas. Y tienen que ser empresas que sean rentables en el largo plazo porque prestan un servicio justamente estratégico. Algunos también hay una lista de empresas que pidieron ser estratégicas y fueron rechazadas, por ejemplo. Que a mí me llama la atención, por ejemplo, Transbank. Transbank, uno puede decir, puede ser estratégico o no, porque uno puede decir, oye, si se cae todo el sistema financiero, las tarjetas no funcionan, puede ser un caos. Entonces, ya, pero quedó fuera. Pero a lo que voy es que efectivamente aquí también tiene que haber un criterio de eficiencia en el servicio. Entonces eso para mí es súper relevante, y el argumento simplemente de igualar los derechos de los trabajadores con los trabajadores propios de la empresa no me parece suficiente. Pero yo creo que más que cualquier otra cosa, lo que importa efectivamente es si estas 61 empresas que el gobierno declaró estratégicas prestan un servicio que realmente sea, digamos, definitorio, digamos, para el servicio que prestan. En el caso, como te digo, de la sanitaria, empresas de gas, empresas de luz, empresas de agua. Entonces, obviamente uno piensa, bueno, yo no veo realmente, como dice el diputado Undurraga, cuál es el problema que se quiere solucionar, considerando que aquí se subcontrata para mejorar el servicio, para disminuir costos, para ser más rentable, y además son empresas privadas. Entonces yo de verdad me cuesta entender, porque si estuviéramos hablando de empresas públicas, a lo mejor pudiéramos intervenir, pero intervenirles más encima el régimen de contratación a los privados me parece inadecuado. Sí, diputado Girano. Está la diputada Chicardini antes, pero sí, adelante. Sí, presidente, mire, me permití pedirle la palabra porque a propósito de la pregunta que hace el diputado Alberto Undurraga, fíjese que yo suscribí inmediatamente esta moción porque hace algunos años atrás, de hecho nosotros también tenemos un proyecto muy similar que justamente nace de la empresa Interchile. No sé si ustedes conocen la empresa Interchile, es la que construyó la línea de transmisión. Cordones Polpaico se llama el proyecto. Fue muy bullado, muy conocido, polémico, porque fíjese que justamente se hace a través de las subcontrataciones, se generan muchos abusos. Hay empresas que terminan tirándose a quiebra, donde hay proveedores afectados, locales, pymes que prestan distintos servicios y que lamentablemente en este caso, miren lo curioso, la empresa mandante era el Estado. Y estamos hablando justamente de servicios estratégicos, empresas estratégicas. Y era el Estado, porque es una concesión, porque hay recursos estatales de por medio y que, claro, Interchile, la empresa mandante y para abajo un montón de otras empresas subcontratadas, no se hacía cargo del pago de remuneraciones, del pago de los servicios que se prestaron. ¿Y por qué a mí me hace mucho sentido?
porque yo creo que esto terminó dándose como casi una forma de abusar, una estructura que era bien perversa en términos del negocio que se llevaba por delante, y que me imagino yo que es el espíritu de fondo que tiene este proyecto de ley. ¿Sabe lo que? Y yo solo lo saco a colación para darle quizás un botón de demostración de lo sensible y de lo significativo que tiene que ver esta iniciativa. Porque nosotros terminamos, y se lo aprovecho también de mencionar a los diputados de oposición, conversando con la ministra de Energía de ese entonces en el gobierno del presidente Piñera, quien era la ministra Jiménez, donde ella tuvo que mediar porque había una responsabilidad del Estado con las empresas, en este caso subcontratadas. Y del 90%, del 100% de los trabajadores afectados, logramos resolver el 90% porque los demás casos se judicializaron. Pero ¿por qué les comento esto? Porque claro que tiene una connotación distinta cuando son empresas estratégicas, porque vienen a entregar un desarrollo para el país, porque son empresas importantes para la contribución de Chile, y yo creo que ahí también tiene que existir una responsabilidad mayor con esos trabajadores y trabajadoras. Por eso son, ¿no es cierto?, en este caso, mociones que justamente se hace cargo de un vacío legal que hay en nuestra legislación. Eso, presidente. Gracias, diputada. Tenemos un problema práctico, hay que ir a de acuerdo a una sesión especial, pero el diputado Giordano había pedido la palabra. Sí, posible, muy breve. Muy cortito, presidente. Sí, solo que en virtud del debate ha aparecido acá un problema también práctico de la legislación, que no tenemos definición de empresa estratégica, entonces esto además cambia todos los años, empresas que entran, empresas que salen. Yo quisiera aprovechar la oportunidad de que le pidamos a la Biblioteca del Congreso Nacional, primero, un estudio de legislación comparada de empresas estratégicas en el mundo sobre la aplicación de medidas como el subcontrato y del derecho a huelga, para efecto de que también podamos ampliar un poco el debate y nutrirlo de otras legislaciones, y también ahondar en particular sobre la subcontratación en el giro principal también en legislación comparada, presidente. Solo eso. Perfecto. Bueno, acordamos eso, ese estudio a la BCN. ¿Puedo agregar algo a la Sí, doctor Hirsch. Quizás todos la conocen, pero me gustaría que incluya la lista de las 61 empresas estratégicas actuales. Está bien, pero que la biblioteca nos entregue la información. Perfecto. Sí. Muy bien. Bien. Diputada Echeverría, estamos ya concluyéndola, pero adelante. Sí. Disculpe, presidente. ¿Es posible que nosotros podamos, no sé cómo se hace en términos del procedimiento legislativo, pero este proyecto de ley, cuando nosotros lo ingresamos hace varios años, también hacía referencia a que en estos casos debía existir una responsabilidad solidaria, ¿ya?, con las empresas mandantes. Entonces, porque también le metimos mano a la ley de subcontratación. Entonces, yo no sé si es que eso se podrá revisar para ver si es que se pueden a lo mejor refundir las iniciativas, porque igual tiene mucho que ver, pero hace alusión más a las concesiones y empresas en este caso que eran de transmisión, generadoras de energía, claro, como que hacía... Hagamos lo siguiente, diputada Chicarini, compártanos el boletín para poder estudiarlo con la Secretaría. Tenemos que ir a la sala, lamentablemente, pero don David Acuña, para que puedas cerrar. Sí, adelante. Ahí sí. Lo que pasa es que no pueden declararse en huelga ni cerrar temporalmente, ya sea porque atienden servicio de utilidad pública o paralización que cause grave daño a la salud. Lo que pasa es que básicamente lo que plantea la definición de empresa estratégica es una negativa o una prohibición a negociar colectivamente. Pero esto se contradice porque efectivamente las empresas subcontratadas no tienen un derecho legítimo hoy día a poder generar una negociación colectiva dentro de una empresa mandante. ¿Por qué? Porque efectivamente la empresa mandante podría volver a subcontratar.
Entonces, efectivamente, los trabajadores de las empresas declaradas hoy día estratégicas no tienen ninguna posibilidad de negociar colectivamente. Ningún tipo de trabajador, sea contratado directamente o sea subcontratado. Entonces, por eso esta discusión se plantea hoy día de esta manera, por eso la subcontratación se puede ampliar mucho más y, por su intermedio, presidente, sí que podemos seguir profundizando. Nos encantaría poder seguir participando nuevamente en nuestra reunión. Bien, muchas gracias, don Acuña. También agradecemos a don Ronnie Núñez, académico y abogado experto en derecho laboral. Quedan varias preguntas pendientes. El diputado Androga formó una pregunta que queda pendiente. Vamos a responderla en la siguiente sesión. Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, diputada Chicardini. Perdón, presidente. 5 Oiga, segundos. lo que pasa es que este proyecto de ley está en la Comisión de Energía y Minería. ¿Puedo solicitar que lo podamos pedir en la sala para que venga a la Comisión de Trabajo? De acuerdo. Ya, y dicho eso, ¿puedo hacer eso también? ¿Podemos invitar para la próxima sesión para el tratamiento de este proyecto de ley a Aspimeval, que es la Asociación de Pymes de Vallenar, que fueron Por los que en supuesto, algún minuto... agreguémoslo a la lista de invitados, porque hay varios invitados que también deben parte de las empresas, diputado Andurraga, que no han venido. Sí, han sido varios invitados. Bueno, por haberse cumplido Ya, el objeto muy de esta sesión, se levanta. Muchas gracias.